Buenas tardes, profe. ¿Cómo ¿Qué está? tal, profe? Buenas tardes, buenas tardes. Ay, pues acá, después de 4 horas de historia de la cultura, ya con ganas de irme a dormir. Esperé 4 horas seguidas de historia de la cultura con grupos de área Exacto. básica. ¿Cómo sobrevive, profe? ¿Cómo no se vuelve loco? Pues ya ves, ya ves. Digo, si por eso entro medio tarde a esta clase, porque me estoy tomando así como un respiro, así. Y luego estos chavos sí preguntan. Y eso que no tengo nadie de historia. Creo que nadie va de historia. Es que sí, de padre su clase, profe. Los motiva a preguntar. Estábamos viendo hoy las civilizaciones antiguas. ¿Sí? Está padre porque pobres cuates, pobres cuates, perdón, pobres de mis alumnos, de primero, y fíjense para que vean cómo las generaciones que están tan lejanas de la historia, como que el concepto de esclavismo no lo entendían muy bien. No entienden por qué una persona se dejaba ser esclavo en el mundo antiguo. Y yo les digo, pues, es que no es una cuestión de dejarse, o sea, es que no había la conciencia suficiente para poder cambiar de posición social. Ese es un pensamiento del mundo moderno y contemporáneo. ¿No? Pero no les cabía, o sea, me preguntaban varias veces, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque no solo decía, no quiero ser esclavo y ya. Exacto, eso es lo que decía, ¿por qué no? ¿Por qué tenían que ser esclavos? Y yo, pues, Pero por el lado positivo, al menos creo que eso significa que el esclavismo ya está fuera completamente del aspecto social, lo cual quizás sea un sí, símbolo de avance o quizás un símbolo de inconsciencia, quién sabe. de la cosmovisión como del pensamiento humano ya está muy erradicado, que ni siquiera lo toleramos como un concepto, sí. Sí, es precisamente eso pensé yo, fíjate, o sea, dije, bueno, mira qué padre que para ellos el esclavismo no sea una opción. Sí, o sea, algo así. Y yo les decía, así como les decía a ustedes, cuando también hablábamos del materialismo histórico, pues el esclavismo sigue existiendo. Una cosa es que no queramos reconocerlo, pero existe en algunas partes. Está Si camuflajeado entendemos. de capitalismo, profe. ¿Dónde? Está camuflajeado por capitalismo. Bueno, eso son formas de explotación, pero yo me refiero a esclavismo como tal, en algunas partes del continente africano, en Asia todavía, hay regiones alejadas del mundo moderno todavía hay esclavismo. Ni tanto, profe, en la, en Sweatshops la en, India y en la China hay muchos casos de esclavismo todavía. ¿En las dónde? sweatshops en el sudeste asiático. Sí, por eso En, les digo. O sea, sí, en la ahí, India y en China en la todavía ocurren India. en zonas muy desarrolladas. Profe, no se vaya muy lejos. Aquí en México hay un buen de familias que se traen chavas indígenas para ser Ándale, sí. sirvientes A eso domésticas, voy. disque. Ahora, una cosa es trabajar en condiciones de esclavo y otra cosa es ser esclavo. Esos son cosas distintas. Eh, si dices ahí, no, profe, es que yo trabajo en Walmart, soy esclavo. Bueno, eso es ser esclavo del capitalismo, pero son condiciones distintas. No, yo me refiero a esclavo como propiedad, como una persona que es una propiedad y no tiene decisiones. Que esos ejemplos que están mencionando entran. No estoy diciendo que no, entran. Sí, o sea, hay pues, las tratantes de blancas que son, o sea, son precisamente lo que se estaba diciendo ahorita, ¿no? Grupos de indígenas, de personas que a la fuerza, sí, reclutan para trabajos forzados. Eso es esclavismo. Sí, y eso se da en muchas partes del mundo todavía. Que no lo queramos ver es otra cosa. Sí. Pero sí estuve batallando ahí como media hora de que me parece interesante porque las nuevas generaciones están bien alejadas de eso. Y ahí es donde te das cuenta que la historia por eso es importante, porque les van ocultando, no sé cómo sea la enseñanza de la historia actualmente, que les van ocultando tanto sobre el pasado, porque no sé si por esta cuestión que se ha manejado últimamente de que son cosas tal vez muy violentas para ellos y por eso no, que entonces se alejan de la realidad histórica, ¿no? O yo lo veo mucho, no sé si estoy en lo correcto o no, pero cada vez lo veo más en las generaciones. Los conceptos del pasado para ellos son tan lejanos y tan ajenos y tan complicados de entender porque estamos, si lo queremos ver también como algo actual,
sumergidos en nuestra propia realidad contemporánea, que pensamos que el pasado debe tener el mismo comportamiento, y no es así. Sí, no sé si se entienda. ¿Quién tiene la mano levantada? Ricardo. Sí, maestro. De hecho, siento que es un poco de disociación con el pasado, Sí. que muchas veces, pues, nosotros de historia más especialmente logramos localizar algunas cosas. Por ejemplo, la historia de Japón que vi con usted, y aparte otras cosillas que vi, me llevan a entender la cultura japonesa en ciertos puntos, obvio. Ciertos puntos, sí. Pero también, pues, también hay que hacer conexiones con la mexicana. O sea, en la cultura a cual habitas es importante saber el pasado. Y también es un problema porque vi por ahí una propuesta obviamente aislada, o a lo mejor de un grupito de personas, que decía que pues la Segunda Guerra Mundial debería mejor suprimirse de los libros de historia. Bueno, no enseñarse. O sea, Sí. Sí, no enseñarse. Y lo desaparecerla, mismo ¿verdad? pasa con el Holocausto y cosas así, y yo creo que eso está mal, insisto, sí, eso sí no está bien. Eso es a lo que voy, porque ahorita por ejemplo, en eso que Prácticamente dices, censura a final de cuentas. sí, deja Es tú, negarlo, y ahorita que, es por ejemplo, negarlo. estábamos viendo la famosa pirámide social del mundo antiguo, esclavos, artesanos, comerciantes, bla, 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 ¿no? Hasta rey. Y ya cuando llegamos, iba explicando cada uno. Y cuando les dije, bueno, ¿en qué se diferencia el esclavo del resto de la sociedad? Y así todos. No, pues es que no tienen conocimiento y demás. Me dijeron muchas cosas, pero no me dijeron lo básico. ¿Qué es lo básico? Que no tienen libertad. Cuando les dije que no tienen libertad, les juro que escuché en los micrófonos. Escuché así como que una especie de angustia, ¿no? Y yo, no la tenían. O sea, no conciben el concepto de esclavismo, no lo concebían. Sí. Sí, les digo, me parece muy, muy interesante. Así que no son temas apropiados para los niños. Pero eso es a lo que voy, Diana. No son niños ya ustedes. O sea, y los chavos de primero, pues, digamos que a lo mejor ya están entrando a su mayoría de edad como tal. Ahora imagínate si le dices a un niño eso. Es que también es un problema de la educación normalista, profesor. He hablado con varios maestros normalistas y les vale, por no decir otras cosas, enseñar la enseñanza histórica. Les ha ofrecido compañeros míos normalistas, oye, ocupas que te ayuda con contenido. No, tengo el libro, voy a enseñar lo que hice el libro. Y yo, oye, y si te hacen una pregunta o algo, pues ahí está el libro. O sea. Nosotros tenemos una deuda muy fuerte con la enseñanza de la historia. Me refiero a nosotros del colegio de historia, y quienes estudiamos historia deberíamos ponernos más las pilas con la enseñanza de la historia, porque precisamente ahí están esos problemas de lo que estoy hablando. Sí, y eso que están diciendo ustedes, que cada vez se aprecia más la censura en algunos temas. Yo entiendo que estamos tratando de construir una nueva forma de sociedad. Eso no es problema. O sea, quitar prejuicios, quitar actitudes que son nocivas, que van desde la misoginia hasta el colonialismo en algunas frases, hasta todo lo que se está viendo ahorita, el acoso y demás, no es problema. El problema es que pensando que con quitarlo de la historia, eso ya se soluciona. Eso creo que sí no está bien. Por ejemplo, no sé si vieron el caso de la caricatura, ¿no? Que estaban diciendo de Pepe Le Pew. Sí, no, claro. Se le canceló es que eso fue todo un rollo de que sacó un periodista una noticia y luego se malinterpretó y absolutamente fue una cadena de desinformación terrible. Está bien, ¿no? Está bien entender que eso no es una actitud, ¿cómo se llama? Que queramos repetir, pero de ahí ya quitarlo del pasado, no, pues ya está ahí, o sea, hay que aprender de eso. Lo mismo pasa con estas caricaturas que tenían ese tinte racista de Disney, no sé si lo ubican, sí, también se mencionó mucho en su tiempo. La dama y el vagabundo de Peter Pan, creo. Sí, que tenían este tinte racista, Peter Pan, y el caso de Peter Pan, el tinte esclavista. O sea, entonces piensas que si... No me acuerdo cuál en el caso de la película de Disney era un hombre negro que vivía precisamente en una hacienda, le cantaba a los niños y dice, no, pues es que eso es racista. O en Dumbo, los cuervos, ¿no? Que creo que también se veía como un acto racista. No, pues es que eso es racista. Y... También creo que los aristogatos, los gatos siameses que eran asiáticos.
Ajá, sí, los aristócratas también. No, es que eso es racista. En fantasía había como que un personaje, o sea, negro, y era el que cuidaba a las hadas y las peinaba y las vestía y eso. Sí, repetir el patrón está mal. No, esto no lo dudo. Pero olvidar el pasado, borrándolo, queriéndolo que alguien no lo sepa, ahí están las consecuencias. Lo estoy viendo con estas generaciones que están entrando. Es Sí. que es una forma de negarlo y es una falta de respeto, básicamente decir esta gente de color que sufrió en el pasado, no existió, no. Sufrimiento en tiempos pasados, no. Sí. Aquí no se enseña eso. Sí, ese es el problema. Y entonces las generaciones están, como ahorita dijiste, esa palabra creo que es la adecuada. No asocian al pasado con el presente. Hay una disociación. Que pareciera esta visión hecha como que desde el miedo, de que, híjole, ¿qué tal si hablamos del esclavismo y de la nada se les ocurre que es mejor ir a tener esclavismo que otro sistema de producción? O qué tal si hablamos del holocausto y de la nada les dan ganas de ir a matar judíos. O sea, es como que muy proteccionista, ¿no? Es muy proteccionista y a la larga siento que viene lo contrario. La otra vez por ahí veía una película, uno de los últimos documentales de Michael Moore, que no sé si lo vieron, estaba en Netflix, creo que ya no está. Se llama Vamos a invadir al mundo, creo, cómo invadir al mundo. Y él viajaba a varias partes de Europa, precisamente para ver la diferencia entre el sistema económico y educativo en Estados Unidos y en Europa. Y en el caso de Alemania, y ya con esto, este es el último comentario, ya sé que nos estamos entreteniendo con lo que no es la clase, pero es lo último que voy a decir porque me parece muy interesante. En las escuelas alemanas va Michael Moore a ver cómo enseñan el holocausto. Y lo enseñan, o sea, dice, no, pues es que haga de cuenta que llegó el profesor a la clase. Por ahí después les paso el video porque está incluso el corte de eso en YouTube. Y entonces llega el profesor ahí a una clase en Alemania, llega con una maleta. La maleta se las pone a los alumnos y díganle, si ustedes tuvieran que irse precisamente por la guerra, ¿qué meterían ahí? Y entonces ya les empiezan los chavos empiezan a decir, no, pues yo metería mi ropa, metería mis principales bienes. Y se recuerden que es la maleta todo lo que tienen. Y bueno, adivinen para qué era el ejercicio, para que se dieran cuenta lo que era sobrevivir en la Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y lo que era ser perseguidos por el régimen. ¿Por qué les enseñan eso? ¿Sí? Porque les, incluso hay, y luego pasaron otra escena donde pasan que en las casas donde había judíos y que fueron sacados por los nazis, ahí en las puertas o en una especie de plaquita decía, aquí vivió familia tal, familia fulanita de tal, que fue expulsada por los nazis. Y así, ¿no? Frases y frases y cosas que le recuerdan al holocausto. ¿Por qué tratan de recordarlo? Pues es que si no lo hacemos, o sea, tenemos que aprender de nuestra propia historia, dice. Si no lo hacemos, lo único que estamos provocando es negarla, dicen ahí los profesores y el sistema educativo en Alemania, y eso sienten ellos que es peor, ¿sí? Entonces, muy, muy padre esa parte donde precisamente ahí, o sea, por ejemplo, ellos que son el principal pueblo afectado, porque son pueblo afectado por la Segunda Guerra Mundial, son los últimos, dice, somos los últimos que se nos debe olvidar lo que pasó en el Holocausto, y lo que pasó en la Segunda Guerra, y lo que pasó precisamente con las atrocidades de los nazis, a pesar de que son el pueblo, que precisamente lo es. ¿Dónde invadimos ahora? Sí. No sé si lo vio ahí a la compañera que lo puso. Esa parte me pareció muy, muy interesante. Porque en el caso alemán, entonces, en vez de olvidarlo, es reforzarlo y es recordarles que eso pasó ahí. Pero en fin, ahora sí ya empecemos la clase. Yo supongo que debe haber algo así como dice también Carlos, pero en general, debe ser pues no sé, yo creo que hay que encontrar formas de equilibrar la enseñanza de la historia con el simple y sencillamente hecho de olvidarla, o de censurarla, o de borrarla. Hay que saber convivir con ella, con lo bueno y con lo malo. Ay, me estoy adelantando. No nos habíamos quedado.
Vimos, perdón, y bueno, no sé si les explicaron por ahí los compañeros o las compañeras, tratamos de la clase anterior precisamente para no retrasarnos por eso ahí Emilia, que fue la que vio que estábamos hablando, estábamos tratando de dialogar sobre lo que estaba pasando ese día, entonces hay una disculpa si encontraron cosas a lo mejor muy masculinas hablando de cosas femeninas, no era nuestra intención era dialogar, aprovechar el día, reflexionar, pero no tratar de avanzar precisamente para que pudiéramos estar en sintonía con la clase. Espero que nos lo tomen a bien. Sí. Ok, empezamos. ¿Listos? Sí, nos quedó en ese tema. Yo estoy con que nos habíamos quedado con la revolución agrícola. Sí, nos habíamos quedado con esto que les decía precisamente de los principales cambios en la agricultura. ¿Sí se ve? Sí, díganme si se ve. Sí se ven. Ok, porque no veo el chat. De hecho, mejor pongo el chat acá porque es donde lo puedo ver. Y bueno, yo les había hablado precisamente de esto de la revolución agrícola y nos habíamos quedado. Habíamos sabido los antecedentes. Yo creo que de hecho hoy terminamos prácticamente ya ver revolución industrial, incluso si nos adelantamos un poquito más hasta las consecuencias sociales y el legado. Depende de qué tan rápido avancemos, pero la verdad me importa que esto lo veamos bien. Y bueno, ¿qué fue lo que provocó entonces ya lo que vimos? Los antecedentes intelectuales o ideológicos, religiosos, Adam Smith y precisamente la riqueza de las naciones y la revolución agrícola, pues cambios demográficos, que van a ser muy importantes precisamente para la revolución industrial. Desde 1750 a 1770 la población aumentó debido a las mejoras agrícolas y una mejor dieta que incluye más variedad de frutas, verduras y carne, lo cual provocó menos epidemias. Es lo que les decía y lo recalco. Muy difícilmente se hubiera podido dar la revolución industrial así de exitosa, por lo menos de como creemos exitosa, si no hubiera sido precisamente por la revolución agrícola que también tenían o tuvieron los ingleses. Hubo un aumento de natalidad debido a matrimonios, la gente se casa más joven o se vuelve a casar, y de hecho también ¿cómo se llama? La mortalidad infantil disminuyó. Todo eso precisamente va a promover que para cercano al siglo XIX, o sea, 1800, la población aumente a 9 millones, de 5 millones aproximadamente, que los cuales casi siempre se ha mantenido Inglaterra desde ya un tiempo atrás. Dice, las mejoras en la agricultura y la industria provocaron migraciones dentro del campo y el campo de las ciudades. Los cambios demográficos, si se fijan, es uno de los puntos ya finales para entender la revolución industrial, porque pues hubiera sido difícil hacer la revolución industrial si no hubiera sido por la población y la mano de obra que era necesario, ¿sí? Y bueno, aquí es donde empezamos ahora sí con el inicio de la revolución industrial en su etapa, digamos, más básica, que es lo que se conoce como la industria a domicilio. Dice, para el siglo XVII la industria manufacturera sufre un cambio radical, al pasar de manos de los artesanos a los empresarios, en la llamada industria a domicilio. Estamos hablando que lo que le llamamos industria o industria artesanal en algunos casos, que cambia de nombre, por ejemplo, algunos le llaman protoindustria, a lo que son precisamente los talleres artesanales. Era precisamente, pues estaba basado en estos talleres que había en las ciudades medievales, donde había gremios que se especializaban en textiles, en muebles y demás, y en herrería o qué sé yo, y que precisamente eran los que generaban las manufacturas para el mundo medieval. Obviamente todo esto va a cambiar porque ya no va a ser suficiente. El problema de esta crisis, digamos, del mundo artesanal, es que los artesanos producían en cantidades inferiores a los que la demanda ya lo empezaba a exigir. Después de todo lo que hemos hablado, creo que se entiende por qué la demanda aumentó, la población aumentó, el comercio aumentó, y entonces necesitan muchas manufacturas, en especial la de los textiles. Entonces aparece un primer concepto que se conoce como el de industria a domicilio. La industria a domicilio, dice, es aquella que se desarrolla en las casas y donde un verleyer o comerciante entregaba lana bruta o hilo al trabajador y después el verleyer lo reconocía terminando en forma de tela o hilo según el caso y lo vende para obtener ganancias y repetir la operación. Entonces había un comerciante o un industrial que son los que precisamente ahora van a tomar la mano del mundo artesanal. O sea, aquí es donde si se fijan la burguesía ya se empezaba a involucrar más en la producción de lo que antes lo hacía, porque antes el comerciante pues nada se dedicaba a comerciar, pero ahora la necesidad precisamente del consumo, la oferta y la demanda que tanto hemos estado hablando, hacía que ellos tuvieran que vincularse y estimular mucho también esta economía. Entonces, por consecuencia, lo que va a pasar es esto, como ya no van a, lo que les preocupaba era la rapidez.
Y el problema es que los pequeños artesanos eran muy lentos precisamente a tener que entregar la lana o el hilo que precisamente salía de la lana. Entonces lo que decían ahora es, el comerciante va, entrega la lana a un grupo, precisamente a una familia, que o son campesinos o no tienen trabajo, ¿sí? Les dijeron, óiganme, hagan el hilo, lo hacían con la rueca todavía medieval, ¿sí? Y luego yo vengo y les doy precisamente las ganancias de lo que precisamente me trabajen en relación a esto. Entonces no les entiende, se entregaba la lana, el hilo al trabajador y después lo recogía en forma de tela o hilo, fuera según el caso, y lo vende para obtener ganancias y así se repetía. Se llamaba industria de domicilio porque si se fijan, era prácticamente llevar la fábrica al hogar antes de que hubiera fábricas. Entonces la idea es precisamente que estas personas, muchas veces desplazadas también por los cambios que se estaban dando en Inglaterra o porque no les alcanzaba lo suficiente, trabajaban de esta manera en sus casas. ¿Sí? Esta es una forma de trabajo asalariada que nos da a entender la necesidad de crear fábricas en un futuro, porque entonces más o menos la idea era así, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Llegaban a la casa, llevaban la lana en bruto, trabajaban con las manos o como pudieran, hacían el hilo, hacían la tela, ¿no? Después se la regresaban al comerciante, el comerciante la llevaba a los puntos de comercio, ¿no? Y así se repetía la operación continuamente. Esto de la industria de domicilio es interesante porque aunque nos parezca algo así muy extraño, todavía por ahí hay algo de industria de domicilio en algunos lugares, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, donde yo recuerdo aquí había una maquila de dulces que si tú ibas y te llevaban el plástico y las etiquetas, y si tú en tu casa te daban una botella así de pegamento y te daban el plástico y las etiquetas. Si tú llevas el plástico y las etiquetas ya hecho, te daban una parte, ¿no? Una ganancia dependiendo cuántas hicieras. Entonces la industria de domicilio ha existido siempre, solamente que la diferencia aquí era, si se fijan, pues hacerlo más rápido, ¿no? Porque como no había máquinas especializadas precisamente para poder hacer este trabajo, entonces se dependía de la mano de obra. La industria de domicilio, entonces, se fijan, aunque no es así como que el gran invento de los ingleses, es el inicio de esto, porque ahí es donde se van a dar cuenta que ni así podían cumplir con la demanda que precisamente les traía por consecuencia a Inglaterra y que venía desde afuera y que venía de otras partes, desde la misma Inglaterra y desde afuera de la misma. Y aquí es donde aparece el algodón, que tanto estaban soñando por ahí cuando vieron a Hobsbawm. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa con el algodón y por qué es tan importante? Porque, ¿de qué estábamos hablando ahorita? El problema era que se hacía con lana. Al principio la industria a domicilio funcionaba con lana, pero la lana tiene el problema de ser derivado de las ovejas. Entonces, con el paso del tiempo se dieron cuenta que la lana, ¿no?, era muy cara para sostener. ¿Por qué? Porque entonces tenías que también tener muchas ovejas. Y el problema con las ovejas, mencionan los historiadores, es que estos se comían la comida. La comida, pues, que se requería precisamente para sobrevivir. Entonces se menciona, no me acuerdo qué historiador era, que había tantas ovejas que se podían comer a los hombres. Entonces era incosteable tener tantas ovejas y andar esperando que produjeran lana, precisamente para producir hilo o tela, sobre todo cuando estas comían bastante. Y precisamente terminaban con la producción agrícola, que era importante, insisto, para sobrevivir, para comer, para poder, pues, seguir existiendo. Entonces ahí es donde aparece el glorioso, productivo y vangloriado, sí, algodón. ¿Qué tenía el algodón? A diferencia de la lana, pues no necesitabas ovejas. ¿Sí? ¿Qué tenía el algodón? Que precisamente también lo hacía mejor, pues que era una tela incluso más fresca y en algunos casos hasta más conveniente que la lana, que era pesada y burda. Y bueno, se ubica, ¿no?, entre una pieza de lana y una de algodón, ¿no? O sea, las diferencias son sustanciales en relación sobre todo a la digamos, estructura de la tela. Dice, antes que la fuerza del vapor se convirtiera en la principal fuente de energía de la revolución industrial, fue el algodón lo que hizo crear las primeras máquinas, de lo que se conoce como el periodo del maquinismo. Dice, el algodón y los productos derivados, tela, hilo, ya tenían en el Reino Unido un distribuidor, era la India, que para el siglo XVIII había derrotado el sector algodonero. La gran demanda de telas aumentaba, y la rueca como instrumento antiguo para crear hilo era insuficiente para cubrir esa demanda. Les digo, se usaba por lo general la rueca. Y el algodón vino a suplantar precisamente la lana cuando se dieron cuenta. Seguía la industria de domicilio, pero ahora con algodón. Y en vez de andar trabajando precisamente el algodón en la forma que se hacía, pues ahora se trabajaba el algodón tal con la rueca. Digo, esta imagen es famosa precisamente porque vemos a Gandhi haciendo su propio hilo. Y eso es precisamente porque desde una de las joyas de la corona, que era la India, pues también se empezaba a producir hilo de esa manera. Pero el problema con esta producción a través de la rueca es que imagínense, era bastante lento
Y pues sí, no sé si yo creo que a lo mejor ya se imaginaron que para mí la rueca es igual a la Bella Durmiente, también haciendo lo mismo. Y entonces era prácticamente un instrumento medieval, es a lo que voy. Para la exigencia y la demanda que había de telas, la rueca no era suficiente mecanismo para poder producir tantas telas y tanto hilo como se necesitaba. La gran demanda de textiles, y ahí es donde si se fijan metemos a Adam Smith, ¿no? Los ingleses se dieron cuenta que en el algodón estaba la clave de la riqueza, porque ahí la demanda era excesiva. O sea, por más que producían telas, hilos, estos seguían demandándose y estos seguían produciendo riqueza. Así que dijeron, ¿por qué andar precisamente buscando riquezas en el mar, como piratas o oro y plata en la tierra? Si mejor producimos algodón, pues nos volvemos millonarios, ¿sí? Y poco a poco se fueron adentrando a la idea de que entonces lo más importante era encontrar nuevas formas de que esta industria llamada textil pudiera ser más eficiente, más rápida, más rica, más todo. Dice, la gran demanda de textiles, cintas, medias y camisas al interior como al exterior de Inglaterra creaban la necesidad de importar grandes cantidades de hilo, creando preocupación entre los tejedores. Entonces, cintas, medias, camisas, todo el mundo le compraba a Inglaterra en sus famosas fábricas de ropa. No sé si han escuchado, les digo, de esas fábricas de ropa inglesas que producen camisas, ¿sí? Como Manchester, como Liverpool, por decir algunos, que son de hecho donde van a nacer la revolución industrial. Sí, y entonces en consecuencia lo que precisamente vamos a ver es que esa necesidad de camisas y telas pues va a hacer que ahí encuentren su mercado, ¿no? A todo el mundo le gustaba, a todo el mundo le vendían, lo vendían tanto en América como en Europa, pues incluso en África. A lo mejor el único lugar donde se encontraron que eso no tenía éxito fue en China, ¿se acuerdan? Pero ya, creo que ya queda claro por qué. Entre 1760 y 1763, cuando se dan cuenta que precisamente estas máquinas antiguas para hacer hilos y para hacer telas eran insuficientes, la célebre, porque era célebre, Society Instituted of London of Encouragement of Art, o Sociedad de las Artes, lanzó una convocatoria para la creación de una máquina hiladora capaz de hilar 6 hilos de lana, lino, algodón o seda. ¿Por qué es la Sociedad de Artes a la que se le pide que lance una convocatoria para crear una máquina? ¿Por qué se imaginan? ¿Por qué no lo hacen al CONACYT o algo así? Eso. Quizá porque se requería de... supongo que de algún tipo de, digamos, de ingenio, y el ingenio está más relacionado a las artes para así, o sea, ingenio porque requieres un enfoque distinto para resolver este problema. Sí, porque para empezar les dije, pues, Instituto de Ciencias, ni existía eso, ¿no? Y la ciencia ya lo habíamos hablado desde que iniciamos esta clase de revolución industrial. Poco o nada tenía que ver con la revolución industrial. Entonces la sociedad de artes, como mencionas, todavía veían en la manufactura una forma de arte. Sí, precisamente por eso eran artesanos. Entonces la sociedad de arte es la que va a lanzar la convocatoria. Mande, dime. Se corta mucho, no te estoy escuchando, Ricardo. 100 personas, 100 o 1000 personas. Como... No sé si soy yo el que se está cortando, ¿verdad? Lo que se menciona que... Cortando mucho. Si lo puedes repetir, Rico, porque no te escuché. ¿A mí sí me escuchan bien? Sí, profe, creo que es el internet de Ricardo, porque es el internet de Ricardo. Él estaba fallando. Ok, sí. A veces es lo único que tengo duda, si soy yo o es de ella. Entonces el de él. Bueno, ahorita si se vuelve otra vez a poner bien, nos dice. Déjenme continuar. Y aquí estoy viendo en las publicaciones del chat, es como la de Parásitos. Ándale, eso es la industria de domicilio. Sí, la de cierto, la de Parásitos que sean las cajas y demás. Sí, así como yo la que les contaba acá de las etiquetas de los dulces de estos Lucas, que es donde me acuerdo. Mi internet se está muriendo, sí, ya vi. Ok, entonces, sí, esa es la situación. Entonces, la Sociedad de Artes lanza una convocatoria. Necesitamos una máquina que haga 6 hilos más rápido de lo que lo hacía la rueca, porque pues, no es posible. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo, el concurso exige que nada más fuera una sola persona que lo pudiera manejar. Eso es lo otro que exigía. El premio era de 40 a 100 libras. Y así aparece una de las primeras máquinas de esta revolución industrial, y va a ser la famosa Jenny. Sí, la Jenny. ¿Por qué le llamaban la Jenny? Hay dos teorías de por qué se le llamaba esta cosa la Jenny. Una es precisamente porque se dice que este señor James Hargreaves
No tengo foto de él. Pero bueno, el que inventó la Jenny, posiblemente así se llamaba su hija. O lo otro es que precisamente es el equivalente a diminutivo, que era de engine. ¿Sí? La verdad, en los libros que encontré no dicen exactamente por qué se le decía Jenny. Pero en 1764 se inventa pues esta máquina que se va a conocer como la Jenny. Y era capaz de torcer 8 hilos al mismo tiempo, ahorrando el trabajo de hasta 6 hombres, produciendo un hilo muy fino. O sea, lo que tenía precisamente la Jenny era que entonces torcía 8 hilos, y hagan de cuenta que lo que hacía era que, a diferencia de la rueca, que nada más era uno, no sé si se fijan, aquí hay varios tornos que precisamente van a permitir que a través de la rueda se puedan hacer más hilos de lo que se hacía con esta. ¿Sí? Entonces, se ponían una línea de 8 tornos que precisamente podían hacer más hilos, torcerlos más rápido y crear más hilos de lo que lo hacía por sí solo. O sea, no sé si se fijaron, simple y sencillamente duplicaron la forma de producirlo. Una cosa que a lo mejor ni siquiera es tan complicado, pero que no se había ocurrido, pero que la necesidad, el consumo llevaron a que se pudiera hacer. Sí, la Jenny va a ser, no les digo, entonces, por consecuencia, va a ser un éxito. De hecho, uno de los grandes problemas que va a haber con estas primeras máquinas es que, como no se patentaban, todo el mundo se daba cuenta cómo funcionaban, porque no eran mecanismos tan difíciles, y van a empezar a duplicarse por muchos lados. Y esto también nos habla de que hay que patentar las cosas, porque pobres de estos señores que inventaron estas máquinas, no se llevaban mucho dinero por eso. Esta es una fotografía de la Jenny. No sé si dan cuenta, vemos la reca, vemos los hilos, cómo se tuercen, son varios a la vez, y se va produciendo. Entonces, todavía tenía energía manual. O sea, si se fijan, esto lo movía una persona. ¿Sí? Y ahí es cuando se dieron cuenta de que, muy padre, produce mucho hilo y lo hace bien, pero no es suficiente. Y entonces de la Jenny pasamos a la Waterframe. En 1768, Richard Arkwright inventó la Waterframe, un torno de hilar de agua que era más fácil de manejar debido a que funcionaba con energía hidráulica, pero producía un hilo muy torcido. Era un mecanismo similar. La diferencia con la Waterframe está en que esta funcionaba a través de la energía hidráulica. O sea, pusieron la máquina, digamos en este caso la Jenny, a tratar de que girara en base precisamente al flujo del agua que podían encontrar en los ríos a través de los molinos. Sí, entonces, que los molinos ya existían, no sé si los ubican. Lo único que hicieron aquí es precisamente utilizar las corrientes de agua para precisamente hacer funcionar este tipo de máquinas hiladoras. Y así es como aparece la Waterframe, ¿no? Con Richard Arkwright, ¿no? Él sí tengo una foto. Que al igual que Hargreaves tuvo que enfrentarse al serio problema del derecho de patentes que no eran muy comunes entonces y por lo tanto provocaron una serie de copias en el mercado incontrolables. Estas máquinas empezaban a funcionar bastante bien, tan bien que ahorita vamos a hablar de algo que aquí no me voy a entretener mucho. Obviamente esto le empezaba a quitar trabajo a gente como Gandhi, sí, y a todas esas personas que hilaban hilos por su propia cuenta, que pues imagínense, ya una máquina lo hacía más rápido y más eficiente que ellos. Con lo que precisamente a muchos no les gustaba esto de las máquinas moviéndose solas o a través de las fuerzas de la naturaleza todavía en este caso. Y pues va a llevar un movimiento que vamos a llamar ludista, pero ahorita les digo, más adelante pasaremos a eso. Y luego aparece la Jenny Mule. Sí, les digo, a mí no me culpen por los nombres, pero así los ponían. Desde 1774, la Samuel Crompton crea la Mule. Se decía que era una combinación de las dos anteriores. ¿Sí? Por eso le llamaban así. Posiblemente por su difícil funcionamiento, ¿no? También. Y producía un hilo muy fino a la vez y resistente. O sea, se menciona que se utilizaba, no sé si se fijan, el mismo mecanismo de la Jenny de producir varios hilos, pero con la combinación de la energía hidráulica que empleaba la Waterframe. ¿Sí? Y así es como precisamente aparecieron estas. Ahora, ¿qué nos dejan en enseñanza estas máquinas? ¿Sí? Que al final precisamente se podía mecanizar el trabajo, pero todavía seguías dependiendo o de una persona o de las fuerzas de la naturaleza, porque ya sea que lo pusieras en el agua o en molinos de aire, al final dependías de si hubiera agua, si hubiera aire y si la persona no se cansaba. Y esto precisamente va a ser insuficiente porque la demanda es algo que no deja de crecer. ¿Sí? Y por consecuencia había que estimular más el hecho de que se produjera todo esto más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que deja el maquinismo? Por una parte, la industria de los textiles convirtió a Inglaterra en el principal exportador de telas y derivados de algodón en el mundo, haciendo la demanda algo incontenible. ¿Sí? Les digo, por más máquinas que se inventaran, ninguna era suficiente para abastecer el mercado. Los ingleses, insisto, entendieron a Smith, hallaron su capital y se dieron cuenta que con el algodón y las telas ganaban más de lo que se pudiera imaginar cualquier otro país.
siendo la zona de Manchester la principal ciudad industrial, la cual, teniendo cercano el puerto de Liverpool, lo convirtió en el principal lugar de exportación. Manchester y Liverpool se convirtieron como que en estas ciudades que se combinaban, Manchester produciendo, Liverpool exportando e importando, ¿no? Y fue un mecanismo de ir y venir. Sí, y por eso se van a convertir en equipos de fútbol bien importantes, pero ya hablaremos de eso después. Dice, esta necesidad de satisfacer la exorbitante demanda también trajo consigo la creación de más máquinas, pero en especial una que doblara la producción y hiciera más efectivo su traslado. O sea, no sé si vamos bien y si hay alguna pregunta hasta aquí, pero el punto es que estas máquinas estaban cumpliendo su cometido. El problema es que aún así eran lentas todavía y no eran suficientes, ¿sí? Hasta que viene, y ahorita vamos a ver la que sigue. A ver, ¿dudas? Porque siento que me estoy yendo por mi propia cuenta y no les he dado la palabra. ¿Vamos bien? ¿Entiende? Sí. De hecho, bueno, viéndolo de esta perspectiva, es que es muy notable el por qué van a surgir tantos movimientos en contra. Porque básicamente con una sola máquina le estás quitando el empleo a 6 personas. A 6, 7, 8 personas, exacto. Y por eso a la gente no le va a gustar. Y esto todavía no empezaba, ¿sí? Pero definitivamente los primeros, digamos, descontentos con las máquinas definitivamente eran con la industria textil. Y digo, esto no empezaba porque no son las primeras máquinas, son las primeras máquinas que se van a crear. Faltan las máquinas que le van a quitar el trabajo a la gente en otras áreas. Sí, a eso me refiero. A ver, Carlos. Solo para guiar como que un resumen de lo que hemos hasta ahora. Antes de la revolución industrial tú obtienes este bien de comodidad, azúcar, especias, lo acaparas y lo vendes muy poquito para tener precios muy altos. Sí. Ahora lo que está pasando con la revolución industrial, con el algodón específicamente, es que olvídate de la lana, que es muy difícil de producir, porque las ovejas comen mucho y son muy lentas de criar, produce algodón, inunda el mercado con esa tela de relativa calidad y, entre paréntesis, fácil de hacer con las máquinas. Y obtén dinero haciendo que toda la gente en el mundo use algodón. Exacto, incontenible, sí, muy bien, buen resumen. Eso es lo que estaba pasando, o sea, encontraron en el algodón algo fácil de manejar, fácil de producir, fácil de duplicar, con máquinas que lo podían hacer, con gente que lo quería, boom, mercado. Sí, Adam Smith, ¿te acuerdan? Mano invisible, mucho dinero. Derek. Sí, tengo una duda. Es durante toda esta expansión de producción y crecimiento de demanda y todo esto que está pasando ahorita, que empieza la dependencia de los países europeos a el algodón exterior como el sur de Estados Unidos. Sí, porque al principio, por ejemplo, todo esto era una producción de nivel local. Del algodón y la lana, todo eso estamos hablando en los campos de Inglaterra. Pero precisamente cuando el algodón se volvió tan lucrativo y los mismos ingleses se dieron cuenta que producirlo también era insuficiente, ahí es donde empiezan ellos a buscar el algodón en todas partes. Sí, empezaron a depender mucho del mercado y ahí es donde la revolución industrial empieza a tener ese efecto piramidal que dice precisamente Adam Smith. Como los ingleses estaban haciendo las cosas bien, tarde o temprano, recuerden, vamos a hacer el Adam Smith feliz, todavía no el triste, cuando llega Marx y lo contraría, ¿sí? Y el Adam Smith feliz decía sí, y entonces como producto de eso, entonces todos se van a beneficiar porque todos tienen algodón que vender y también van a ganar con esto. Entonces el sur de Estados Unidos, algodón. Claro, ahí no vieron las consecuencias de tanto vender algodón en el sur, porque también se necesitaba mucha mano de obra y eso estimuló mucho el esclavismo, no sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿O qué pasa con el noreste de México? Y los campos de algodón que iban desde Chihuahua hasta Coahuila, y que también durante la guerra de secesión, en ese caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿sí? Van a permitir que cuando se interrumpe el comercio de algodón en Estados Unidos, sale por el Golfo de México, y eso enriqueció mucha gente por acá. Vidauri, ejemplo, y las aduanas, el famoso arancel. Sí, y hablamos del mismo caso en la India y en otras partes del mundo donde existía el algodón. Los ingleses empezaron a devorar el algodón para producir sus telas y para venderlas. Vamos, sí, ahí vamos bien, creo que ya se va entendiendo. Dice, la tienda de Liverpool, ¿de qué se llama así? Porque llegó a México importadora de telas. Es lo que les digo, Liverpool también existía en Manchester, no sé si alguien le recuerda, que también vendía camisas, ¿sí? Telas inglesas, pues, sí. Pero si había gran producción, era por la gran demanda. Esto se empieza a considerar como consumismo ya o aún falta. Sí, ya es consumo. Y las telas fueron el mercado. Yo creo que aquí hay una situación en particular. El mercado textil siempre fue un mercado
lucrativo. Pero nadie había logrado crear, ¿sí?, un mercado, o nadie había logrado lucrar con ese mercado en la forma en que los ingleses los hicieron. No sé si me explico. O sea, vender telas y tener telas, si se ponen a pensar desde el mundo antiguo, siempre ha sido una prioridad humana. Solamente que los ingleses encontraron la forma de hacerlo rápido, barato, accesible y por consecuencia lucrativo. Sí. Dice aquí, no creo que ese consumismo como tal, más bien es de la población. Por eso, insisto, la necesidad estaba ahí. Sí, pero los ingleses encontraron la forma de hacerlo accesible. Y por consecuencia, allí es donde estaba precisamente el consumo. Igual, tiene razón Margarita, a lo mejor el consumo ya estaba ahí. La oferta y la demanda, insisto, ya estaban ahí. Los ingleses lo que le hicieron fue mecanizarlo y hacerlo ahora sí para todos. Porque ¿qué había? No sé si entendemos el concepto de la industria textil en la Edad Media. Era lento, ¿no? Pero no por eso quiere decir que la gente no necesitaba telas. Yo recuerdo muy bien en mis clases de Edad Media, supongo que a lo mejor ustedes yo lo vi con otro profesor, una maestra, María Cebadúa, y ustedes con el profe Moy. No sé qué tanto se acuerdan que cuando se hablaba precisamente de la producción de manufacturas textiles, era lento, muy lento. Y por lento se hablaba precisamente de que yo recuerdo que decía la maestra, una persona tenía así como que una chaqueta o una camisa, y era tan difícil tener otra y hacer otra que la heredaban, ¿no? Y entonces por eso estaban así generaciones usando la misma camisa, ¿no? Sí, digo, no sé qué concepto tenían ustedes de la industria textil medieval, pero era difícil, ¿no? En ese sentido. Los ingleses dieron la tarea de vestir al mundo, sí, y por eso sus fábricas se convirtieron en sinónimo de eso, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que esto está empezando una industria no solo textil, sino una industria en todos los niveles, porque para hacer que esto funcione, se necesita que todo lo demás también funcione. No sé si me explico. Para hacer que la gente adquiera telas, se necesita que las telas lleguen rápido, y se necesita que todo se mueva también igual de rápido, y se necesita que hagan mejores máquinas, y se necesita que todo precisamente sea más rápido. Vamos con eso también. Digo, no sé si entendemos que esta industria estimuló y motivó a la creación de la otra industria. Ferrocarril. Toda la demás. Ferrocarril, de producción alimentaria. Sí, no solamente estamos hablando del transporte, sino incluso la misma producción de máquinas, o sea, la industria siderúrgica, no sé si me explico. Pero todo empezó con la Jenny. Sí, ahí es cuando todos deben recordar, pero todo empezó con la Jenny. Sí, que cuando les digo esto a mis alumnos de primero se ríen. Vamos bien. Y fíjense, aquí es donde traemos cifras, gracias a Hosman. Hosman dice, el algodón multiplicó su exportación, siendo Inglaterra el principal comerciante mundial del entonces llamado oro blanco. Fíjense, ¿quién más exportaba algodón? Lo exportaba porque lo producían y después, como dice Derek, porque se lo comían. Pero sea cual sea el caso, ellos se convirtieron en los principales exportadores de algodón. ¿Cómo multiplicaron? No sé si se fijan sus ganancias. Claro, seguido también de la América hispánica, que ya hablaremos de esa industria textil. A mí me gusta precisamente esta frase que pone Hosman. Dice, el algodón multiplicó su exportación, siendo Inglaterra el principal comerciante mundial del entonces llamado oro blanco. Fíjense, el perfecto mundo de Inglaterra ya tiene sus Indias. Corregid por tanto vuestros mapas. Newcastle es el Perú. John Cleveland. Este señor decía, en Newcastle producemos algodón a morir. Nosotros ya no tenemos nada que envidiarle a España y a Perú. ¿Por qué a Perú? ¿Qué tenía Perú de particular? El Cerro Potosí. Era una mina más oro del mundo. La mina con más oro del mundo. ¿Y qué decían los ingleses? Me río de tu mina de oro. Yo tengo Newcastle y tengo algodón. ¿Qué tal? O sea, ¿qué tan presuntuoso debe ser esa frase para entenderlo de esa manera, ¿no? ¿Me explico? ¿Cómo ven los demás? Eso refuerza el punto de que siempre habían sido enemigos y aún después de tanto tiempo seguían recargándolo. Eso también, sí, es cierto. Eso también. Decía, ya te gané, España. Tú tienes oro, yo tengo algo más importante que el oro. Algodón. ¿Y quién iba a pensarlo, no? Sí, ¿quién iba a pensar el algodón? Como hace unas clases que están diciendo que, profe, estamos soñando el algodón. Bueno, ya estamos encontrando por qué el algodón era tan importante. Sí. Ok, vamos. Continuamos. Manchester y las zonas de su alrededor se convirtieron en principales exportadores de algodón y sus derivados, siendo Liverpool su principal puerto de exportación. No sé si ven Manchester,
No se iba en Liverpool, si se fijan, eran puertos continuos, pero lo mismo pasaba con toda Inglaterra. Lo importante de Inglaterra, y lo veíamos anteriormente, es que todo era puerto, ¿no? Y entonces eso le permitió también que el comercio se pudiera mover rápido. O sea, no se necesitaban tener grandes distancias para llegar a los puertos y poder exportar estas telas. Ahora, esto se va a convertir en toda una mecánica. La industria textil siempre va a necesitar un puerto de salida. Por ejemplo, aquí en el caso del noreste, que es lo que estudiamos los historiadores, pues por ejemplo va a ser Matamoros, ¿no? Un puerto que en la era colonial no le importaba a nadie, porque Matamoros no era importante en el virreinato, pero que durante la era de la industria textil en el siglo XIX en el noreste, híjole, se va a convertir en una ciudad que de Matamoros a Nueva York y a Londres, ¿no? Las mercancías. Sí, porque el puerto más importante en Tamaulipas era Tampico, fue durante la época colonial. Y tampoco es que fuera así súper importante. Recuerden que el monopolio prácticamente también comercial de los puertos marítimos durante la colonia eran Veracruz y Acapulco. Pero para que vieran cómo esto estimuló también el comercio hacia otros puertos. Y el caso de Matamoros lo explico para que se entienda la importancia de cómo también esto empezó a reavivar ciudades que no tenían sentido, que no estaban ahí o que no eran muy importantes. Y estas empezaron a pronunciarse, porque Monterrey y Matamoros, discúlpenme, pero a nadie le importaban en la era colonial. La ciudad más importante al norte y en el noreste era Saltillo. Sí. Quien sea de Saltillo sabe que sí es. Y quien no sabe que es así. Pobre Matamoros antes de eso. Después de ahí, y Matamoros y Monterrey empezaron a tener un estatus distinto. Aquí estamos, ¿no? Con eso. Y por hablarles de historia local para que se entienda cómo la industria empezó a cambiar la configuración de las ciudades. El algodón empezó a revivir o a resucitar ciudades. Sí. ¿Nadie aquí es de Saltillo? Si nadie es de Saltillo, nada más Diana y yo que vivimos como a 3 cuadros. ¿Cierto? No, profe, aquí sepa nadie es de Saltillo. Porque somos de Santa. No somos de Saltillo, pero les digo, pues estábamos aquí a 3 cuadras. Y es que Saltillo es bien interesante porque ahí es donde estaba la feria, ¿sí? Y la feria, precisamente, así como en la Edad Media, las ferias eran las que tenían ese comercio, el monopolio comercial, ¿no? Entonces aquí por eso la ciudad más importante fue Saltillo, ¿no? Y ya lo verán cuando vean historia de Nuevo León, ¿no? Insisto, no estoy diciendo nada que no lo digan los libros y que no lo digan los habitantes de España en la era colonial aquí en Monterrey. Era una ciudad que no crecía de plano, o sea, una ciudad que, me acuerdo por ahí, el informe de Jauregui, uno de los visitadores que venía a ver la situación de Monterrey, y decía, es que si ataca la ciudad, tenemos 12 hombres para defenderla y no vamos a ver cómo le hacemos. Hay una catedral que no está terminado el campanario, nunca se terminó, de hecho, sí. Las casas están destruidas y no, me mencionó una situación que dices tú, en serio. Pero luego, ¿qué tal? Viene el algodón, vámonos. Sí. Todo el noreste empezó así a cambiar, ¿no? El norte empezó a cambiar. Eso por ponerle ciudades a las que estamos aquí. Obviamente el caso de Inglaterra, que es el que estamos hablando, pues sí, el mundo revivió totalmente inglés, ¿no? Sobre todo porque ¿qué ciudades había importantes en Inglaterra también? Londres, sí, Gales. Ok, y ahí es donde viene la importancia del vapor. Dices, en definitiva, la máquina de vapor el que inicia el PRI. Ya les había dicho, el PRI no es el PRI, la primera revolución industrial. La fuerza motriz antes de la revolución industrial fue aportada por el viento y por el agua, pero ambos eran ilimitados e insuficientes. Fue el descubrimiento de la máquina de vapor lo que permitió que se pudiese contar con fuerza motriz en cualquier sitio y en cualquier circunstancia para acelerar la producción industrial. El antecedente directo de la máquina de vapor fue la bomba de agua para drenar las minas. Y como por ahí había dicho Carlos, no era realmente tampoco así el invento que dijeras tú, wow. Sí, nadie se le había ocurrido. Aquí lo importante precisamente de la máquina de vapor es que se le daba utilidad para otras cosas. Nunca se pensó hasta ese momento pudiese utilizar en la producción porque tal vez nunca se necesitó. Pero el capitalismo del que estamos hablando que se estaba presentando aquí, la gran demanda de telas empezó a obligar a que las máquinas empezaran a ser más rápidas. Y por eso es definitivamente la máquina de vapor el símbolo totalmente identificable de la revolución industrial. ¿Sí? Porque si va a haber algo que va a romper con las formas de mecanismo que existían antes de la máquina, era la máquina de vapor.
¿sí? O sea, todas las máquinas anteriores a la máquina de vapor dependían de la naturaleza, o como se dice, de la sangre. ¿Qué es eso de la sangre? Los archivos lo van a encontrar. La sangre humana, la sangre de caballo, la sangre animal, porque así es precisamente como se medía la energía. ¿Sí? O se mide a través de la naturaleza, con el viento, con la corriente de agua, o con los movimientos de sangre, en una forma que referían a los humanos o a los animales que lo movían. Pero luego llega el vapor como una nueva forma precisamente de mover las cosas, una nueva forma de energía. ¿Sí? Tanto es una nueva forma de energía que aparece como una nueva forma de medir la energía de acuerdo precisamente a su creador, el cual es Watt. James Watt. Pero me estoy adelantando. Sí, antes estaba la bomba de agua. Dice, fue en sí un primer intento de máquina de vapor que tenía como función extraer agua de las minas de hierro y carbón. Y precisamente la exigencia de carbón de la máquina la hacían muy poco aplicable a verdaderos mecanismos industriales. El problema de la máquina de Newcomen es que la bomba de agua, si se fijan, más que tratar precisamente de mover, lo que trataba era de extraer el agua. Sí, precisamente de las minas, que era muy importante las minas también al fin y al cabo para precisamente la producción de carbón. Pero luego en algún momento Watt se dio cuenta que ese mecanismo con el cual precisamente extraían el agua podía servir para mover todo lo demás. Esta es la bomba de agua de Newcomen. Entre 1705 y 1725, el inventor Thomas Newcomen desarrolló una máquina de vapor que bombeaba agua, y este ingenio quedó obsoleto al aparecer a finales de ese mismo siglo. Ahora sí, la máquina de vapor, el gran símbolo de la revolución industrial. 1784. Si le pudiéramos poner una fecha, porque si se fijan la revolución industrial es difícil ponerle una fecha, definitivamente es el año de 1784, cuando precisamente la revolución industrial se disparó. James Watt se inventa la máquina de vapor que realmente inició la revolución industrial. La máquina de vapor funcionaba a través de combustión interna, aprovechando el vapor y creando un movimiento circular que generaba energía con menos carbón que las bombas de agua. Sencillo, ¿cómo? Así. Me gusta esta pequeña imagen que ven aquí porque explica prácticamente con un dibujito cómo era. Fuego, agua, vapor. El vapor hace que el agua hace el fuego con el agua, hace que se forme el vapor. El vapor hace que ésta suba a través de un pistón. El pistón sube hasta este punto y el vapor aquí se libera, haciendo que baje de nuevo. Entonces, el vapor sube, se libera, sube, se libera, sube, baja, sube, baja. Esto lo ponías con un balancín, lo ponías con una rueda, la conectabas a la Jenny y ya no necesitaba de gente, ya no necesitaba de corrientes de agua, ya no necesitaba de corrientes de aire. La máquina de vapor hizo que endemoniadamente esta máquina funcionara por sí sola, donde quisiera funcionar, como quisiera funcionar. ¿Sí? No sé si se entiende la importancia de la máquina de vapor. La importancia de la máquina de vapor estaba ahí. Estaba precisamente en entender que rompía con los efectos de la naturaleza. Entonces podías hacer que la máquina funcionara sin depender de la naturaleza, sin depender del cansancio humano. Podía funcionar de día, podía funcionar de noche, podía funcionar donde hubiera alguna corriente de agua, donde no lo hubiera. Podía funcionar arriba de una montaña o abajo de ella. Podía funcionar donde simple y sencillamente hubiera una máquina de vapor. ¿Se entiende lo importante que es la máquina de vapor? A ver, compañeros. Eliminar los límites. Exacto, eliminó los límites. Dice aquí Diana, ahora la naturaleza se doblega al hombre. Desgraciadamente sí. Porque yo digo desgraciadamente. A ver, Carlos. No, como usted mencionó al principio, profesor, existen varias cadenas que limitaban a la revolución industrial. Esta fue la última, desatarla de limitaciones físicas y naturales. Sí. Hasta cierto punto, claro. Hasta cierto punto, pero la inició porque sí, la máquina de vapor no era todopoderosa, pero entre la máquina de vapor y las máquinas que actualmente sí destruyen al mundo, estamos hablando que la máquina de vapor fue su abuelito, no sé si se entiende. No, o sea, dices tú, bueno, una máquina de vapor no es una bomba atómica, no es energía nuclear, no es una planta en Chernobyl, pero entendamos que esa necesidad de energía nació con la máquina de vapor que varios siglos después o dos creó pues plantas de energía nuclear. No sé si vamos con la importancia de la máquina de vapor. Fíjense, yo he aprendido a entender que por más extraño que parezca, la máquina de vapor hasta tiene un sentido filosófico. No sé si se dan cuenta en su creación. O sea, realmente hay una coyuntura en la creación de la máquina de vapor, en la forma en que el hombre ve a la naturaleza. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Todavía hasta ese momento la sociedad no había tenido cambios sustanciales. La máquina de vapor es el gran cambio tecnológico humano. No sé si ustedes conocen un libro bien famoso de Gordon Childe que se llama Los orígenes de la civilización.
Gordon Child es así como que, si vamos a hablar de alguien que hable de los orígenes de la civilización o de la historia antigua, es Gordon Child. No sé si están de acuerdo conmigo. Es así como que, así como yo tengo a Hosban en un pedestal, quien estudia historia antigua debe tener a Gordon Child. Y cuando lees a Gordon Child, me encanta cómo empieza el libro, porque Gordon Child es el que habla de la revolución agrícola y demás. Y él dice, la revolución agrícola vino a cambiar al mundo hasta la revolución industrial. Él dice, no hubo cambios sustanciales en la revolución agrícola y ganadera en el mundo antiguo. Dice, hasta apenas hace unos, y lo decía Gordon Child cuando lo escribió, 200 años. O sea, haciendo alusión directa a que prácticamente después de la revolución agrícola y la revolución ganadera y el descubrimiento del fuego y de la rueda, no había habido algo más importante en la historia humana que la creación de la máquina de vapor. Porque menciona, nada se le parecía. Sí, y estás hablando de 2 por 5,000 años. Sí, pónganse a pensar. Sí hubo cambios, no estoy diciendo que el hombre se quedó prácticamente inanimado, pero los cambios en materia económica y productiva no fueron tan sustanciales hasta la creación de la revolución industrial. Prácticamente las condiciones eran similares. O sea, se producía más, tal vez, se cambiaban algunas cosas, tal vez, pero seguía siendo una prácticamente humanidad basada en la agricultura. La que precisamente desde la revolución agrícola había creado la civilización humana. O sea, no sé si lo vemos, o sea, hay 2 momentos para entender la civilización humana, el sedentarismo y la revolución agrícola y la revolución industrial. Si dividimos al mundo en esos 2 y se entiende todo lo demás. Pero, perdón si estoy exagerando. Si nos tomó más tiempo pasar de la piedra al cobre que del cobre a la bomba atómica. Exacto, y es lo que decía Gordon Child. O sea, en 5,000 años la revolución agrícola prácticamente no cambió nada. O sea, las cosas seguían prácticamente estáticas en cuanto a producción. Pero después de la revolución industrial, solamente en 200 años todo lo que se ha cambiado en formas de producir combustibles y energía. Solamente en 2 siglos. De los miles y miles de años de revolución agrícola. O sea, revolución industrial 1, revolución agrícola 0. No, pero bueno, ya hablaremos de los problemas que eso trae. Digo, porque para mí esto tampoco es un cuento de hadas. Y ya habíamos hablado de que esto también hay que verlo con reservas. Ángel, perdón que tenga con la mano levantada. No, sí, de hecho es lo que iba a mencionar, que este es como que el inicio del fin, ¿verdad? El inicio del fin, qué horrible suena, pero sí. O sea, eso suena mal, pero pues, bueno, yo siempre lo he visto de ese sentido, porque, digo, a comparación a las tecnologías que se van a desarrollar a partir de este punto de la historia, es como que va a haber un cambio meramente estructural y de uso de energías y de uso de recursos naturales. Por eso mi insistencia, aunque insisto, ahorita les decía, y por eso, aunque se me burlen del nombre, por eso esto se llama PRI, por eso entender que esta es la primera revolución industrial, porque aunque todas las revoluciones industriales que vienen después van a ser diferentes, todas empezaron con James Watt en su taller haciendo esta máquina endemoniada que se movía sola. Y de ahí en adelante lo que hemos buscado como civilización y como sociedad es hacer máquinas que cada vez produzcan más energía de una forma más rápida, más eficiente, a veces más destructiva, a veces más limpia. El punto es que todo empezó con James Watt y su máquina de vapor. Todo empezó ahí, porque dice aquí Diana, y esto también empieza la industria automotriz, esto empieza todas las industrias posteriores, todas. La automotriz, la aérea, la alimentaria, la nanotecnológica. Todas las revoluciones industriales empezaron después de esto. Entonces, ¿a quién van a poner en su cuarto ahora, en su cabecera? Una imagen de James Watt, así viéndolo, con cara de... Todo esto es en parte gracias a eso. Sí. Pero les digo, tampoco es un cuento de hadas, algo feliz, y ahorita hablaremos de eso. Pero vamos a ponernos felices con que la revolución industrial cambió el mundo. En ese momento lo era, y todos estaban felices por lo que estaba logrando. Pero no iba a durar mucho tampoco el cuento. Sí. A ver, Carlos. Hablando un poquito de fuentes de energía, profesor, normalmente todas estas revoluciones, incluso de las agrícolas, están limitadas por la energía humana en el momento. Sí. No pudiese ser, o sea, vamos, por lo que se puede ser un nombre. El acceder a estas fuentes químicas y minerales, como el carbón mineral, el petróleo, más adelante, energía atómica, nos permite acceder a tanta energía que ha sido acumulada por millones de años, que incluso a veces es difícil comprender qué tan grande es esta cantidad de tiempo. O sea, es toda la energía acumulada de seres vivos y de fuerzas cósmicas. No me quiero poner muy allá, pero o sea, como que nos desencadena el potencial. Sí, es la imaginación.
Ahora, no sé si eso que estás diciendo es lo que se va a conocer como segunda revolución industrial, ya la de los hidrocarburos, la de la industria química. Pero como dices tú, no me quiero poner más allá. ¿No se dan cuenta? Una revolución que yo les decía al principio parece que no es tan interesante con la revolución industrial. Te hace pensar más sobre filosofía que incluso a veces la revolución francesa. Sí, porque la revolución francesa al final son los cambios políticos que vemos como parte del mundo moderno, pero esta revolución te hace pensar en todo lo que el ser humano ha hecho y que nos tiene como tal, y dices tú, Dios, es una revolución que una vez que la piensas dices, ¿qué demonios hemos hecho? Sí, o sea, ¿qué demonios pasó entre la máquina de vapor y la desintegración del núcleo del átomo? ¿No? Digo, a lo mejor soy el único que no puede dormir por eso, lo siento si ustedes sí, así que, pero yo sí estoy que cuando empezaba esta revolución, ¿qué de qué? O sea, ¿se entiende? Y me acuerdo que por ahí leía a uno, he tratado de leer mucho en relación a la revolución industrial, tanto lo bueno como lo malo, y decía un autor por ahí, es que sí, o sea, todavía entiendes, por ejemplo, con el dibujito entiendes cómo funciona la máquina de vapor, pero cómo llegamos a eso, luego ya no, ahora sí ya no entiendo la energía atómica. Diana. Profe, algo similar le iba a comentar ahorita, que quién iba a creer que algo tan sencillo como la presión que ejerce el vapor vendría a ser pues el inicio del florecimiento de la industria, porque pues ahí siempre estuvo el calentar agua. Digo, yo cuando pongo calentar agua en la cocina y veo cómo la tapa empieza a temblar por la presión que ejerce el vapor, jamás uno pensaría que conectando eso a una máquina pues se podría hacer grandes cambios. Sí, porque dices tú, definitivamente James Watt no inventó la máquina hervida, digo, ¿cómo se llama? El agua hervida, ¿no? O sea, el agua a vapor. O sea, lo que pasa aquí es eso. De hecho, eso creo que también lo habíamos hablado cuando al principio hacemos la reflexión de los antecedentes. No veamos a la revolución industrial en manos de científicos, esto es en manos de gente que necesitaba producir más, y eso es lo que lo hace todavía más interesante. Ni siquiera fue la ciencia la que lo promovió. O sea, fue precisamente un grupo de gente que quería simplemente producir más y crear más formas de energía. Y esta gente no tenía los conocimientos ni de Newton, ni de Galileo, ni de Copérnico. No los pongamos en ese nivel porque no lo eran y no estaban en ese nivel. Y sin embargo lograron revolucionar las cosas porque sus objetivos eran otros. Ahí es donde nos damos cuenta que todo lo que hablamos y lo de Adam Smith funcionó en este caso para dar ese salto. Sí, es por eso, dice que Margarita, es el tema de muchos géneros de steampunk. Es que es tan atractivo. Así que por eso actualmente incluso también se vuelve un tema hasta para pensar en los futuros. Para mí la revolución industrial, hasta como dice Margarita aquí, la literatura la transformó. O sea, Julio Verne, George Orwell, ¿cómo se llama? H.G. Wells, es el que sobre todo quería decir porque son los victorianos que desarrollaron la ciencia ficción. Ellos dijeron, pues después de esto podemos hacer lo que sea o nos puede pasar lo que sea. Sí, digamos, el pensamiento de ahí fue infinito en relación a lo que la revolución industrial le trajo al entendimiento humano, ¿sí? Y a la crítica. Yo creo que también la revolución industrial generó su propia crítica y destrucción y todo lo demás, porque recuerden que la otra cosa que también trajo la revolución industrial, y ahorita espero que lleguemos a hablar de eso, es el socialismo. O sea, todas esas cosas que a veces hasta nos parecen fascinantes actualmente, son producto incluso de la revolución industrial. Por ejemplo, ¿qué tanta actualmente afinidad hay por tratar de vivir al socialismo por los ideales que creó? Bueno, fue producto de la revolución industrial, de lo que estaba haciendo sobre la sociedad. La obsesión que tenemos ahorita precisamente por crear energía, por crear energías limpias, todos esos cambios, sí, por más, les digo, exagerado que parezca lo que estoy diciendo, empezaron en 1784 con James Watt cuando creó esta máquina de vapor, porque eso radicalmente cambió la producción humana y por consecuencia su pensamiento en muchas formas, como no se había dado desde que el hombre inventó la rueda del fuego y empezó a ser sedentario y generó la revolución agrícola y ganadera, que habían pasado miles y miles de años. O sea, en estos 2 siglos, un poco más, de revolución industrial, fíjense lo que hemos hecho con los recursos, lo que hemos hecho precisamente, vámonos a las cosas positivas, lo que hemos hecho en cuanto a la creación de máquinas de producción, aumento de población, que todo eso trajo, creación de ciudades, cómo nos movemos, la rapidez con lo que lo hacemos, pero obviamente también la destrucción de recursos, la ruptura con la naturaleza, el hecho que estemos encerrados aquí por la pandemia, todo eso, sí, volviendo loca a la gente. Yo les quería dejar un acertijo a la clase pasada, pero dije, es que esto ya es demasiado
y puede ser malinterpretado. Quería que buscaran a un personaje. Te los voy a poner igual por aquí ahorita, pero es un personaje que es bien interesante para entender los efectos, yo creo que negativos también que ha tenido la revolución industrial. A lo mejor han hablado del Ted Kaczynski. ¿Alguien ha escuchado hablar de Ted Kaczynski? Es justamente cuando puso memes de la revolución industrial, literalmente la primera imagen que envié fue de que la Industrial Revolution. Sí. Ted Kaczynski, ¿alguien sabe quién es Ted? Creo que nada más no lo sabe, o bueno, a lo mejor alguien más sabe quién es Ted Kaczynski. ¿Nadie? Bueno, lo dejamos para el rato. Averígüenlo. Acuérdense que Arnoldo ya sabe, no les digas a los demás, deja que lo averigüen. A lo mucho ponles por ahí el nombre porque está raro. Pero ese personaje es un ejemplo de que también la revolución industrial ha generado cosas tan extrañas como ese personaje. Y lo que hizo. Y no me voy a detener porque nos falta por hablar varias cosas. Dice, tengo una amiga ingeniera que nunca ha levantado un libro de socialismo y la última semana se le pasó repitiendo muchas de las ideas de Marx después de que se enojó con su trabajo y es probable que las ideas socialistas. Y las ideas socialistas, insisto, nacieron como crítica a la sociedad industrial. O sea, les digo, no es que quiera ver en la revolución industrial el origen de todas las cosas, pero definitivamente muchas de las ideologías, tecnologías, muchas cosas que nos acompañan en la historia contemporánea son producto de lo que la revolución industrial generó. Las guerras incluso, ¿no? Las guerras, no se diga las guerras. Si hay algo que hace que la tecnología avance más rápido, es las guerras. Sí, también lo que dice Margarita, incluso la mencionó, se crearon las máquinas de amor y gracias a que iban a librarnos de esas canas del trabajo y permitir que nos enfocáramos en otros temas, sí. O sea, la imaginación voló también a otros niveles. O sea, en tanto tiempo precisamente de pensar que todas las cosas venían por algo extraño y mítico, la revolución industrial también empezó a cambiarlo. La guerra como técnica de progreso. Sí, las guerras, insisto, eso también. Si hay algo que hace que precisamente el hombre se apurara a crear mejor tecnología, fueron las guerras. Cosa tras cosa. Y todo empezó, les digo, con la Jenny, pero más específicamente con la máquina de vapor. Continúo para ya terminar con esto. Dice, el carbón y el hierro. Dice, además del vapor, derivado del uso del el carbón y el hierro se convirtió en los principales elementos de la industria en Inglaterra. Del carbón saldría el combustible necesario para las máquinas. El hierro el material para construir. Eso es lo que les digo. O sea, fue primero la máquina de vapor, pero entendamos que la máquina de vapor impulsó todas otras industrias. La industria del acero y la industria precisamente también minera. La industria como se le llama extractiva. ¿No? Y con esta industria extractiva, precisamente para crear más máquinas, es que estas máquinas empezaron a crear otras industrias, precisamente como la del transporte. ¿Sí? Tal vez la del transporte es la que más identificamos, porque uno puede decir, bueno, ¿qué tan importantes son las telas en la revolución industrial? Lo que yo veo realmente que fue un cambio significativo fue el transporte, pero entendamos que empezó con las telas. ¿Sí? Obviamente el transporte es lo más significativo, porque si piensas en revolución industrial, piensas en un ferrocarril. Y es cierto. Pero bueno, esto tiene sus antecedentes en las telas, por eso es de las telas al transporte. Dice, la máquina de vapor fue utilizada en la industria textil, logrando crear máquinas hiladoras capaces de hacer cosas que ni sus predecesoras lograrían. Recuerden, fue conectar a la Jenny a la máquina de vapor pero fue básicamente en el transporte en el que se vio directamente influenciado por su fuerza, tanto en tierra como en el agua. Primero el ferrocarril y luego los buques de vapor. El transporte en Inglaterra y el mundo habían cambiado. Todo esto influenciado por la enorme necesidad de transportar materiales y personas en una cantidad de tiempo menor a lo que lo hacían los antiguos métodos de transporte. Porque sí, el ferrocarril de George Stephenson, que fue el primer ferrocarril ya en 1812, ¿sí? Pudo arrastrar una carga de 13 toneladas a una velocidad de 6 kilómetros por hora, ¿no? El ferrocarril significó una gran conquista para la ingeniería. Y yo sé que imagínense, ¿no? Imagínense, vas ahí los 6 kilómetros por hora. Yo sé que para ustedes es nada, pero imagínense la gente que se estaba subiendo a un transporte así y viajar a 6 kilómetros por hora. Yo creo que sí estaban emocionados de que, mírame, estoy viajando a 6 kilómetros por hora. Pero pues era fascinante. Más sin estar impulsados por ningún tipo de animal o objeto familiar. Sí, o sea, debió haber sido una experiencia interesante. Meterte en medio de un ferrocarril, aunque fuera lento, pero que se moviera, insisto, por su propia mano, ¿no? Yo creo que han de haber estado súper emocionados. Perdón que interrumpa, pero a mí incluso me emociona de chiquito ver los trenes y sigo teniendo esas ganas de subirme en un tren. Los trenes siguen siendo fascinantes. Sí, los trenes siguen siendo fascinantes. Yo sí alcancé a subirme en tren de pasajeros. No sé si alguno de ustedes.
porque ahorita hay algunos turísticos, pero yo alcancé la última etapa del Regio, como se le conocía aquí al ferrocarril, que te llevaba a la Ciudad de México y que te llevaba a Matamoros, que eran los principales puntos, ¿no? de transporte. Sí es una experiencia, ¿no? Haber viajado en ferrocarril. Mi padre, que aún vive afortunadamente, fue ferrocarrilero. Y yo le digo, papá, eres parte de un oficio que ya ni existe. Eres mecánico de ferrocarril, ¿no? Entonces, imagínense, le digo, eres una reliquia para el mundo. Porque precisamente los ferrocarrileros, pues ya son otra cosa. Pero pues, es una gloria, ¿no? Y por eso es que viajé en ferrocarril, porque mi papá fue ferrocarril. Por ahí todavía tengo su plaquita de ferrocarrilero, algunas fotos. Es algo que a lo mejor les digo, a lo mejor es una de las cosas que me ha motivado a estudiar la revolución industrial por encima de otras cosas, sobre todo por lo que eso implica, pero es que la verdad, insisto, es muy interesante. ¿Y qué más? Dice, los grandes beneficios obtenidos del algodón y en la agricultura presionaban en el mercado en busca de inversiones. Los experimentos de Stephenson canalizaron el dinero hacia la construcción de vías férreas. En 20 años se construyó una red completa obteniendo beneficios, incrementando sus capitales. Además, el ferrocarril permitió obtener mayores ganancias en la agricultura, ya que motivó la especialización de las regiones. Eso entiéndase, ¿no? Con los de Stephenson y el ferrocarril, por eso va a ser tal vez más importante, porque al final va a mover mercancías, va a mover personas. Esto de mover personas a mí lo menciona también mucho Hobsbawm. Piensen esto, estamos en una etapa donde la gente por lo general no salía del lugar donde había nacido. La gente nacía, vivía y moría en el mismo lugar. ¿Sí? Y en consecuencia, no conocían prácticamente más que ese entorno. El ferrocarril le permitió a la gente viajar. Dices tú que la gente no viajaba. ¿Quiénes viajaban antes del ferrocarril? O eras comerciante, viajabas y no sabías si ibas a volver, o ibas parte del ejército y tampoco sabías si ibas a volver. La gente no viajaba mucho. Feria. ¿Mande? O los de las ferias. O los de las ferias, pero también eran viajes, o vuelvo a repetir, comerciantes. O viajabas por comercio, o viajabas por la guerra. Tal vez el otro viaje que se menciona Hobsbawm es el de los que eran, ¿cómo se llama? Embajadores. Pero, párale de contar, el acceso a viajar por parte de gente común no era posible. Sí, no sé si se entiende esa idea. O sea, porque una cosa es viajar y otra cosa es que todo el mundo pudiera viajar, como actualmente prácticamente lo hace el planeta, ¿no? Y entonces, así como dice Ángel, él viajó en Metrorrey. Imagínate la primera vez que se subió a Metrorrey, Ángel. Estoy viajando de Escobedo a Podaca. No, como se está haciendo ahorita. O sea, la gente empezaba a moverse. Sí, hay un relato, creo que el más famoso caso de eso, de una persona que vivió, nació y murió donde vivió, fue Kant. No sé si ubican, el filósofo Immanuel Kant. Sí. Él ahí y ahí se quedó. No me acuerdo en qué ciudad era. Que lo veían pasar siempre todo a la misma hora, al mismo tiempo. Y bueno, y el ferrocarril cambió eso, la gente empezaba a ir, y eso fue lo que creó cosas como el fútbol, mencionan por ahí, no recuerdo si es Hobsbawm o Thompson, porque entonces, por ejemplo, se empezaban a formar equipos de fútbol en las fábricas de textiles, y las fábricas de textiles, pues el fútbol había existido desde siempre, solamente que sin reglas. O sea, los ingleses jugaban a la pelota desde siempre, pero ahora empezaban a jugar a la pelota y se empezaban a retar. ¿Cuál es la diferencia del fútbol con la revolución industrial, el fútbol sin la revolución industrial? Que la revolución industrial le permitió al fútbol hacer liga. Sí, y entonces Liverpool le decía a Manchester, a los del puerto, oiga, yo te reto, sí, vente, ¿cuándo llegas? Pues ahorita en el ferrocarril, vámonos. Y te llevas al equipo, y te llevas a las porras, y viajabas, y iban y se movían. Eso antes del ferrocarril hubiera sido imposible, y nada más jugaban entre sí. El ferrocarril hizo posible que naciera pues la Liga Inglesa de Fútbol y por consecuencia el fútbol y por consecuencia todo lo que el fútbol nos ha traído, para bien y para mal. Antes iba a decir como Roberto Hernández Jr., que en paz descanse. Sí me explico, por ejemplo, algo tan común ya en nuestra vida como es el fútbol, también nació en Inglaterra, producto precisamente de eso mismo. Sí. Ahí tengo las manos levantadas a ver. Y muchos comentarios. Ya los motivó a la revolución industrial. Y el Unabomber, ese es Ted Kaczynski. A ver, ¿quién tiene la mano levantada primero? Déjenme decir. Creo que es. Ábrete. Bueno, voy a adivinar. Creo que fue Ángel primero. Ángel.
Pues yo voy a decir un comentario de que estos grupos, en realidad, o sea, siempre había como que ya grupos como equipos, pero pues era más como que de rugby que cualquier otro deporte. Pero pues también el hecho de que se empiezan a hacer sindicatos de trabajadores en las fábricas, eso también impulsa el desarrollo del deporte ya como un deporte profesional. Y sindicatos pues, creados por obreros, creados por la revolución industrial. Sí, es cierto. O sea, es eso, los sindicatos, las agrupaciones. Pero insisto, la capacidad de viajar principalmente, porque de qué hubiera servido si se asociaban entre ellos y nada más practicaban entre ellos. De hecho, por ahí creo que Netflix sacó hace poquito una serie, no la terminé de ver, debería terminarla de ver porque es como tarea y ya saben que esas cosas hay que analizarlas, donde se menciona que eso empezó precisamente también a crear los famosos drafts. Cuando se daban cuenta que había buenos jugadores en una fábrica, ¿qué creen que hacía la fábrica? Los contrataba como obreros, precisamente para que jugaran fútbol, aunque no supieran nada, ¿no? De obreros, pero oye, juega bien fútbol, contrátalo aunque sea de barrendero, ¿no? Sí. Ricardo, es el que tiene ahí en la lista. Sí, y también, pues eso mismo creo. Se volvió a ir la señal. No lo escucho. A ver, Arnoldo, porque no escucho a Ricardo, lo siento, pero... Esa está la razón de por la que los partidos de fútbol normalmente, los equipos de fútbol están normalmente asociados a empresas grandes o básicamente empresas dedicadas a la construcción o a la manufactura. Yo insisto, cuando piensas en Inglaterra, ¿en qué equipos piensas? Yo pienso en Manchester y en Liverpool, no sé si ustedes piensan en algo más. ¿Que es coincidencia que Manchester y Liverpool sean las ciudades de la Revolución Industrial? Coincidencias así, es difícil que haya. Digo, a lo mejor alguien dice, no, yo pienso en qué otro equipo les gusta en Inglaterra. En la historia las coincidencias son difíciles, más bien son cadenas de sucesos, acontecimientos relacionados. Digo, yo cuando pienso en dos equipos de fútbol en Inglaterra, pienso en Manchester y Liverpool. No sé si ustedes piensan en otro. Sí, son los principales equipos de fútbol inglés. No es coincidencia que ellos sean las ciudades de la revolución industrial. Sí, la verdad. Vámonos por eso. Dice aquí Margarita, perdón, pero estoy tratando de seguir los comentarios. Los ferrocarriles en México dejaron de funcionar para viajar en el 95 con la privatización. Sí, exacto. Les digo, yo todavía alcancé, Margarita, a viajar ahí en los 90, ahí cuando era un mocoso terrible que no sabía que iba a estudiar historia y estaba fascinado por viajar en ferrocarril. Como 20 feria de horas porque era súper lento, pero pues qué padre experiencia. Sí. Eso no era importante. El histórico clásico inglés, exacto. Pase la serie, sí, al rato te digo cuál es, está en Netflix, y me gustó mucho, pues, no me acuerdo, creo que se llama Un Juego de Caballeros, no recuerdo cuál es el nombre de la serie, y es precisamente habla de fábricas textiles que compiten en fútbol. Y pasa esto que te digo, cómo empiezan a contratar entre las fábricas gente que sabe jugar fútbol solamente para jugar en el fútbol, aunque no supiera nada de las fábricas. Pero luego vienen los problemas sindicales y todo. Entonces la película es una mezcolanza entre fútbol, huelgas obreras, revolución industrial. Sí, Juego de Caballeros, gracias. Juego de Caballeros. Y yo me quedé no me acuerdo en cuál capítulo me quedé, no la terminé. Pero sí se me hizo muy interesante cómo precisamente te planteaban eso, porque yo creo que el deporte, fíjense, insisto, se estimuló bastante por la revolución industrial. Vuelvo a insistir, no es que el deporte o el fútbol o mover la pelota fuera algo que la revolución industrial inventó, lo que hizo que se impulsara fue eso. De hecho, lo ponen mucho ahí en la serie, o sea, viajar todo el tiempo en ferrocarril. De lo contrario, entonces imagínense jugar fútbol sin moverte del lugar donde nacías, pues era jugar contigo y tus amigos todo el día en cascarita, y eso pues no tenía sentido. Sí, sí, pero no tanto. Sí, es que la historia del fútbol es apasionante. El problema son sus fanáticos. Ya, no, mejor no hablemos de eso. Luego aquí van a salir los Tigres y los Rayados diciendo que inventaron el fútbol. Déjenme continuar ya para terminar por lo menos la presentación de que chale, no creo que terminemos la que queríamos ver. Entonces viene Fulton, los barcos, el vapor y Estados Unidos. Aquí es donde vemos precisamente una de las cosas que la revolución industrial va también a crear, que ya su expansión.
O sea, la revolución en los transportes tomó un nuevo aspecto cuando el norteamericano Robert Fulton usó el vapor como fuerza motriz en los buques. Su buque, el Claremont, navegó sin dificultad el río Hudson, de Nueva York a Albany en 32 horas. O sea, ya el hecho de que el buque de vapor no apareciera en Inglaterra sino en Estados Unidos nos habla de que la revolución ya se estaba duplicando. Y ahí es donde nos damos cuenta que se volvió indetenible. Ojo, obviamente también vamos a encontrar una de las cosas que quiero que reflexionemos más a detalle en la revolución industrial, sobre todo en las clases por venir, que es precisamente el imperialismo. No, o sea, la revolución industrial creo que fue el mecanismo y la herramienta para las potencias europeas y Estados Unidos y Japón para tener el control, el dominio y los demás, pero eso también funcionó porque ellos permitieron industrializar sus países, pero no permitieron que otros lo hicieran. Eso también hay que verlo por ahí, ¿sí? Por ahí, sí, pues Arnoldo y yo estuvimos ahí como que haciendo una guerra de memes y hay varios memes muy pares sobre eso, ¿no? Hay uno que me gustó está Spider-Man, ¿no? El de que está así, dice Revolución Industrial Inglesa, y luego está Europa viéndolo, ¿no? Europa viendo la Revolución Industrial. La Revolución Industrial al final fue algo que precisamente se logró también porque otros países la empezaron a duplicar, pero no todos. Y ahí es donde vamos a ver que también por eso no es tampoco tan idealista como suena, porque también va a ser restrictiva. No sé si me explico con eso, restrictiva. O sea, sí vamos a tener revolución industrial, pero no va a ser así como que vamos a hacer que todos tengan sus propias máquinas, creen su propia industria, tengamos una competencia sana. Ahí fue lo que le falló a Smith. Pensar que la competencia iba a hacer que todos nos beneficiáramos, pero yo África, yo China, yo América Latina, que decían, ¿por qué a mí no me llega la revolución industrial? Sí, como llegó allá, bueno, porque pues, había un control de ella, sí, y una forma de acapararla. Esto va a traer obviamente cambios en la economía. La máquina de Fulton dejaría en claro una cosa: Inglaterra no sería el centro de la industria por mucho tiempo. El gran manejo de capitales hizo necesario crear leyes que permitieran la reorganización de los bancos y la transformaran en instituciones individuales. Así fue como se fundó el Banco de Inglaterra, el cual tenía dos funciones: emitir billetes de banco con exclusión de los demás bancos y servir como institución coordinadora de crédito en el país, enfocando sus operaciones con bancos y no particulares, por lo que se le llamó Banco de Banqueros. O sea, aparecieron los bancos, pero ahora sí ya en un sentido mucho más fuerte y poderoso. Precisamente impulsaban la industria, creaban créditos. Con esto precisamente se empezó a estimular el papel moneda. Pues prácticamente pasamos de una economía de trueque que todavía se tenía en el siglo XIX a una economía monetaria, crediticia, etcétera. Dice, esto le siguió la caja de descuento en Francia, el Banco Real de Berlín, el Banco Corriente de Dinamarca y Noruega, y los bancos imperiales de San Petersburgo y Moscú en Rusia. Sí, los rusos, que pese a todo. Y bueno, esto ya nada más es un inventario tecnológico, ¿no? Los hornos de ahí, la máquina de vapor, luego viene lo de Stephenson. Estos ya son como que datos que puse como reflexión de cómo fue, si se fijan, desde el siglo XVIII, de ahí rápidamente, ¿no? Hasta de 1760, en menos de un siglo, ya había un barco inglés que le hace el viaje alrededor del mundo. Fíjense, o sea, como la máquina de vapor, 1784, les dije, se aplica en el 85, y ya para 1842, o sea, unos que les gusta, unos 50, 60 años después, ya va un barco inglés con vapor que le está dando el viaje alrededor del mundo. O sea, ven qué rápido era la industria, hasta empezaba también a convertirse en otra cosa. De hecho, hasta cierto punto la industria del vapor fue, en algunos casos, por ejemplo, fue, ¿cómo se llama?, pequeña o momentánea. Por ejemplo, yo en el caso que estoy estudiando, que es el de la región en el noreste, aquí fueron pocas las máquinas de vapor, porque para cuando la máquina de vapor se empezó a implementar en muchas de las fábricas locales, caso como La Fama, El Porvenir o La Leona, que eran estas fábricas de textiles que había en Nuevo León, casi para las décadas que vinieron empezó ya a llegar la electricidad, la General Electric, la Edison, que empezaron a combinar el vapor con la electricidad. O sea, aquí atravesamos como que dos revoluciones industriales a la par, mientras en Inglaterra, pues primero fue la del vapor, progresivamente fue la de los hidrocarburos y la electricidad, y aquí como que llegaron a la par, porque precisamente a México también le llegó, pues obviamente tarde, el estímulo a la creación industrial, que se intentó lograr. Fíjense para que vean, no sé si han escuchado hablar de Lucas Alamán. ¿Sí han escuchado hablar de Lucas Alamán? Sí, lo vimos un poco en el semestre pasado. Lucas Alamán es este personaje que durante el proceso de independencia, bueno, era parte precisamente de que ya no sé si los liberales y conservadores por la forma en que lo tratan al pobre, pero pues fue precisamente estos personajes en la política que trató de llevar a México a otro nivel. Lucas Alamán fundó lo que se conoce como el Banco Diavío.
un banco como el que estamos hablando, que tenía la función de crear préstamos con el único propósito de crear fábricas textiles. ¿Sí? Carlos, ¿qué ibas a decir? Perdón, igual me ayudas. Era algo relacionado a lo que mencionó ahorita el barco inglés que dio la vuelta al mundo. Creo que 4 años después, cuando se encuentra la última ruta marítima, como que se llena el último pedazo del mapa mundial, que sería el pasaje del noreste. Es un pasaje que está encima de Canadá a través del Ártico. Entonces, 4 años después también se hace como que el último descubrimiento ya geográfico. Los demás serían más de que entrar al continente. Sí. Por eso curioso que también en la fecha. Sí, y también la industria es lo que va a promover, la exploración geográfica a otros niveles que no se había dado pues desde Magallanes y compañía. No sé si aquí les recomendé esta serie, la de Terror, que está por ahí en Prime, que es sobre la de pues, estos barcos que estaban buscando. El barco que se cayó en el Ártico, ¿no? Que se llama el Terror. ¿Por qué? Si se llama el terror, ¿y por qué? ¿Por qué ir al Ártico? Porque pues revolución industrial, imperialismo, que había que comerciar en el Ártico, nada, pero el punto era llegar, ¿sí? El punto era crear rutas y apropiarme de ellas. Y me encanta la serie porque, o sea, ¿cuál es la, perdón lo que lo diga, disculpe, la pinche necesidad de ir al Ártico a crear una ruta? Pues ninguna, ahí se están muriendo de frío, pero los ingleses sí necesitamos poder, ¿sí? Sí, el Banco de Avío, que dice Margarita, que ya aquí lo está poniendo, tenía ese propósito y es bien interesante, ¿no? Porque entonces Lucas Alamán creó el Banco de Avío con esa idea y logró cosas importantes. Muchas de las industrias en Puebla, en Jalisco, en Tlaxcala y en otros lugares del Bajío se empezaron a lograr gracias precisamente al Banco de Avío. Yo tenía la hipótesis en mi tesis de posgrado de que la Fama había sido creado con el Banco de Avío, pero no. Después me di cuenta que no hubo dinero por parte del banco, sino más bien el dinero que salió de la Fama fue por parte de comerciantes y la élite política local para poder sacar a Nuevo León a la industria, porque decían, oigan, todos están desarrollando industria menos Nuevo León, y entonces se fundó la Fama. Sí, se fundó la Fama como una forma de decir, nada, ya tenemos nuestra fábrica, cuando en el resto del país había un montón de fábricas parecidas a la Fama, y de hecho funcionaban más y hasta mejor, pero teníamos una fábrica, ¿no? Y pues así fue como se creó la Fama. Ya después les platicaré de lo que he encontrado con eso, porque es bien interesante ver la transición del Monterrey con su primera fabriquita, ¿no? O sea, ahorita ves a Monterrey lleno de fábricas, pero imagínense al Monterrey con su primera fábrica, así de que, ¿cómo funciona esto? Y ahora, ¿cómo traemos los algodón? Sí, es una fábrica que no tenía ferrocarriles. ¿Cómo llevaban todo? ¿Cómo llevaban las máquinas? Sí, ¿cómo funcionaba la máquina de vapor? No, pues, ahí hay muchas cosas. Sí, fomentó la industria textil particular, ¿sí? Y bueno, entonces Lucas Alamán es el ejemplo de lo que precisamente la razón por la que aparecen estos bancos, y es el caso local, les digo. El caso local, aunque yo, sobre todo porque ya lo encontré, nunca llegó el Banco de Avío a tener un impulso a nivel regional, a nivel noreste. Por lo general nada más se quedó allá, como siempre, ¿no? En la capital. Y luego, ¿por qué se enojó el señor Vidaurri en esos mismos años? Pues sí, ustedes apoyan al banco, el Banco de Avío, decía, por ejemplo, y Juárez, y ustedes apoyan a todo en el centro, pero ¿cuándo me van a apoyar a mí? Y ya lo demás es historia. Porque sí se saben esa triste historia, ¿verdad? También. Y todo por el algodón, ¿sí? Porque ¿qué vino buscando Juárez a Vidaurri? Dinero. El dinero que le había salido a Vidaurri, ¿de dónde? Del algodón, del famoso arancel Vidaurri. Sí, entonces imagínense. Sí, exacto, la Fama produce textiles y los regios nada más estaban acostumbrados a su ganado, que ni siquiera era ganado todavía de vacuno, ¿no? Era cabrito, ¿no? Era ganado menor, ¿no? Entonces imagínense cómo pasamos de una economía ganadera a una industrial. Y eso fue lo que me llamó la atención, perdón que me meta a mi tema de investigar la Fama. O sea, ¿cómo pasas de una economía ganadera como la regiomontana a una industrial? Y fue progresivo, porque como que muchos piensan, y viene cervecería y fundidora y ¡pum! Creamos industria y nos volvimos superpoderosos, importantes. No, fue gradual y es entender los recursos que había, la frontera y muchas otras cosas, ¿no? El apoyo que había y el apoyo que no había por parte precisamente de bancos como el Banco de Avío, ¿no? Cosas por el estilo. Dice Jesús Inacho, viendo Club de Cuervos. No, hombre, o sea, es que no. Ya les dije, les voy a recomendar la película Revolución Industrial, pero es que no hay tantas así. Esa es una, la de la serie. Y
Y ya son las 1:40, Dios mío, ¿por qué me tardo tanto? Ya voy a terminar con esto antes de darles la palabra. Dice, características del PRI, recuerden, primera revolución industrial. Nuevos inventos tecnológicos en las actividades productivas. Sí, prácticamente eso es la idea de esto. Consolidación de la industria capitalista de carácter colectivo de la producción. Crecimiento acelerado de la producción urbana y movimientos migratorios. Crecimiento paralelo a la agricultura como fuente de recursos alimentarios. Yo insisto, si no hubiera sido por la revolución agrícola o precisamente cambio de la agricultura que también tuvieron los ingleses, poco se hubiera dado también esta revolución exitosa. El espíritu de empresa que coincida con las ideas de libertad proclamadas en los precursores de la Revolución Francesa. Ahí es donde vemos que las dos revoluciones empatan, porque mientras una estaba precisamente en lo político buscando la libertad, la otra lo estaba buscando en lo económico, y las dos se van a complementar para conformar un monstruo de Europa, que van a convertir a la libertad en un régimen que decía, para que tu país funcione, para que el mundo funcione, Europa dice, tú tienes que ser como yo, tienes que ser como Europa, tienes que tener industria, tienes que tener democracia, si no tu país no funciona. Eurocentristas. Nuevas leyes que transformaron los bancos de empresas individuales a sociedades bancarias, ¿sí? Y eso es precisamente en lo que vamos a encontrar. La segunda revolución industrial, bueno, esta ya la menciono como nada más antecedente porque no la vamos a ver tanto porque ya nada más es ver lo que la logra. Sí, el periodo de la revolución industrial de 1850 a 1995 se caracteriza por dos rasgos principales: una aceleración del progreso tecnológico que propicia ahora sí una relación entre ciencia y técnica. Ahora sí vamos a ver científicos y ¿cómo se llama? Y tecnólogos, ¿sí? en ese punto. O sea, vamos, aquí en la segunda revolución industrial, aquí vamos a encontrar, ahora sí vamos a ver a Edison, a Tesla, a Pasteur, no sé si los ubican esos tipos, personajes importantes, y una creciente concentración en la organización del sistema capitalista, ¿sí? Que en ese sentido también es el capitalismo ya todopoderoso que la revolución industrial va a decir, se acabó el feudalismo. Si el feudalismo en lo político le habían hecho cachitos con la Bastilla, la revolución industrial lo va a hacer en lo económico, ¿sí? Creo que se entendió, ¿no? Y ahora sí, a ver, manos levantadas, comentarios, me voy al chat. Ya se les está. Profe, yo siempre me he tenido la duda de que por qué separamos las revoluciones industriales si realmente son un largo proceso. Muy buena apreciación. Muchos dicen que nada más es una sola, o sea que fue una y que de ahí en adelante ha sido solamente un proceso. Fíjate que no sé si eso lo tomaste de algún autor o es una idea tuya. Porque realmente es el mismo proceso, solo que diferentes. Es un debate que yo he visto que hace algunos años fue un congreso y era como que fue el debate. No, es que es una, no, es que son 4. No. Y los que precisamente dicen que es una, es lo que dices tú, o sea, es que pues hubo una y después de ahí en adelante solamente una pronunciación de los cambios tecnológicos. Los que quieren ver diferencias sobre todo se basan en las formas de producción y en los mecanismos de crear energía, no sé si te fijas. Pero por ejemplo, pasa como con los que hablan de que la tercera revolución es la digital. Pues al final también esa revolución no es posible sin de los hidrocarburos, sin la eléctrica. O los que piensan que una cuarta revolución industrial es la nanotecnológica, que muchos dicen eso todavía está como que en ciencia ficción, para lo que sobre todo se quiere lograr. Sí, Emilia, perdón, sí, yo sé que me entretengo mucho, yo sé que tienen que ir a sus cosas. Pero en fin, ya estoy por acabar. La próxima clase quiero que hablemos de los efectos sociales, pues es que se fijan, no hemos hablado de nada de los efectos sociales, ni de los sindicatos, ni de los obreros, ni de la sociedad, es muchísimo. Quiero llorar. Mucho el curso y tan poquito tiempo. Los grandes ejemplares de industria en nuestro estado es fundidora, cervecería y se olvidan de la fama. Sí, por eso tú y yo como santacatarinenses yo estoy tratando de proponer que no, oigan, fue la fama la primera fábrica. Las demás fueron parte de un nuevo nivel de industria, la famosa industria pesada, pero empezó con la industria textil fameña. Sí. En fin, hay muchas cosas que hablar. A ver, dudas, comentarios, ¿cómo ven? ¿Sí quedó claro? Pues, siento que sería importante dedicar un poquito de tiempo a la siguiente clase a hablar de los temas del coloquio que íbamos a hacer aquí en esta clase también.
Sí, también, oigan, y para que eso funcione, ya necesito que ustedes también se pongan las pilas y piensen qué tema van a trabajar, porque eso sí les di yo oportunidad, ¿se acuerdan? Entonces también para que eso jale, si ustedes me ayudan y los ayudo, piensen ya qué temas quieren exponer. Eso ayudaría bastante. Profe, una pregunta nada más, un recordatorio súper rápido. ¿En base a qué elegíamos el tema? Tema libre, que sea historia contemporánea. Okay. Igual como, por ejemplo, yo les había dicho, solamente que no sea, que sea algo de preferencia que amplíe los temas que aquí hemos visto. Por ejemplo, si estamos en la revolución industrial, hablar sobre la revolución industrial otra vez, bueno, sería como que repetitivo, pero ¿qué tal ampliar un tema dentro de la revolución industrial que no vimos por completo? O todos esos temas que no estamos viendo. O sea, ¿ustedes creen que a paso que vamos a ver todo lo que falta? Pregunto. No, la verdad, no. Entonces piensen en todos esos temas. Sí, todos esos temas que precisamente no vienen en el temario, ¿no? Que no son los temas más importantes del curso. ¿Se acuerdan que yo les decía, no sé, Guerra Civil Española, creación de Yugoslavia, guerras napoleónicas, guerra franco-prusiana? Sí las vamos a ver, pero ¿qué tan profundo? Sí, imperialismo en todas sus dimensiones en Europa, Rusia, ay, Dios, no sé, tantos países y lo que... Las revoluciones de 1800. Las revoluciones de 1800. Aquí apenas vamos a tocar lo que se conoce como la Primavera de los Pueblos, que es la famosa revolución de 1848, bien interesante, lo que es la Comuna de París, ¿no? Pero pues, rápido. Entonces, sí, básense en eso, sobre todo, en la idea de ampliar temas que obviamente no vemos y que ustedes pudieran precisamente hacerlo para que el curso quede lo más completo posible en el semestre, ¿no? Ok, profe, gracias. Sí. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Dudas sobre lo de ahorita? ¿Me dice la próxima clase de quién es Ted Kaczynski? ¿Y por qué tiene que ver con la revolución industrial? Sí, ya la próxima clase ya prometo menos preámbulo y más rápido irnos directo al grano. Y bueno, hablar de eso que dicen, ¿no? Incluso a lo mejor, oigan, no sé, digo, no les quiero quitar tiempo, pero si es necesario, pues alguna sesión extra, pues sí se les voy a tener que pedir. Yo espero que no, pero porfa, pero es que sí, ya ven cómo les digo, estoy arrancándome los pelos porque el curso sea un poco más, incluyente con todos los temas que están ausentes, ¿no? Que sí me vuelvo medio loco. Sí, no, profe, no se preocupe. Teníamos otra duda. Bueno, yo tenía otra duda. De lo de el pie, entonces, los equipos de cuántas personas van a ser. Bueno, habíamos tenido, habíamos tenido la idea de que eran de 3, pero ya después nos dijo que 2, entonces como que nos perdimos un poquito. 2 o 3, dependiendo cómo se puedan manejar ustedes en el tema. Ok. El punto es que sí va a tener que ser, les digo, mínimo, yo decía, sí, no es que cambiaba, pero yo les decía, mínimo que sea de 2, pero no que sea 1 por la cantidad de personas que son, nunca vamos a terminar. Entonces por eso yo les dije, mínimo que sean 2. Pero para eso también necesito que me formulen bien qué van a trabajar para ver si vale la pena que sean 3, así. Oigan, para eso no se necesitaba tanta gente, ¿sabes? Pero no, está bien, está bien. Nada más el punto es que sí sea por equipo, mínimo 2. Si va a ser de más, nada más explíquenme bien lo que se requiere, pero que sí sea por equipo, porque por la cantidad que somos no nos va a alcanzar el tiempo para que sea individual. A mí me hubiera gustado, y supongo que ustedes también, porque creo que a lo mejor a veces nos gusta trabajar más individual nuestras ideas que fuera individual, pero entiéndanme, ¿no? Somos más de 40. Y imagínense, no tenemos 40 clases. Pues sí. Y eso entendiendo que vamos a hacer una división, obviamente en cada clase van a ser 2, 3 equipos. ¿Me explico? Sí, está bien, profe, quedó claro. Gracias. Entonces, ayúdenme con eso, ayúdenme ya armando ustedes equipos, de preferencia si ya tienen un tema. Eso me va a ayudar a mí bastante para que el PIA pues pueda hacerse mejor.
Sí, les digo, sí, lo siento. A mí me gusta más verlos exponer individual temas que ya los pueden ir orientando sus trabajos, sus respectivas tesis y demás, pero les digo, ahora sí que aquí por la cantidad que somos, no va a ser posible. ¿Algo más? No, profe, creo que no. ¿Nada, seguros? Profesor, abarcamos la Segunda Guerra Mundial. Espero que sí. Yo espero que sí. Y hoy la idea es que veamos guerras mundiales y hasta Guerra Fría. Sí, por lo menos hasta la Guerra Fría de una forma general y las guerras mundiales también. Pues imagínense, guerras mundiales, o sea, si no las vemos, no, sí tenemos que verlas. Ya vamos a avanzar más rápido, se los prometo. Pero si era necesario, no sé si se dan cuenta, ponerle atención, la atención que debía a estos procesos. No es porque todos los demás no sean importantes, no se dan cuenta, porque son los coyunturales para entender lo que es el siglo XIX y XX. Sí, okay. Profe, sí. Sí, ya. Y acabé. Ya, no sé si hay algo más, si no, ya los veo. Los oigo porque no los veo, los oigo cansados. Vámonos entonces. Próxima clase, una última clase de revolución industrial, les digo, porque sí tenemos que ver los efectos sociales y todo lo que viene. Exacto, por eso los del nuevo plan se va a dividir, exacto, esa es la razón por la que nada más la mitad del grupo vamos a poder ver siglo XX de una forma más detenida y la otra parte, ¿no? Cuídate, profe, hablamos la mañana. Nos vemos, muchas gracias. Sí, hablamos, se cuidan.